Bien, reanudamos la sesión de esta Comisión de Financiación Autonómica, dándole los buenos días a doña Encarnación Chacón Belmonte, que espero que ya haya entrado en calor. Le damos los buenos días y le agradecemos la presencia hoy aquí, porque esta comparecencia es presencial. Y como grupo proponente, que es el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por espacio de 3 minutos doña Isabel Gil Rosiña. Gracias, señor presidente. Buenos días, diputados y diputadas. Doña Encarna Chacón, secretaria general de las Comisiones Obreras y también miembros de la organización que la acompañan, buenos días. Gracias por estar aquí. Además, se agradece una comparecencia personal y física. Hemos tenido en esta mañana otras 2 comparecencias que han sido online. Le agradecemos mucho su presencia aquí y no es casual que el Grupo Socialista, de común acuerdo con el resto de los grupos de esta comisión, haya solicitado la comparecencia en esta discusión política que tenemos en la Asamblea de Extremadura de los agentes sociales y económicos. Los agentes sociales y económicos son fundamentales, no solo porque tienen su espacio recogido en nuestra norma constitucional y en el Estatuto de Autonomía, sino porque Extremadura no sería la misma sin la contribución, el aporte y el trabajo de los agentes sociales y económicos. Las grandes transformaciones de esta región se han hecho. En algunos tiempos, tengo que decir, como representante del Grupo Socialista, que ha habido más diálogo social que en otros, pero en nuestra etapa democrática y autonómica, la contribución y el papel de los agentes sociales y económicos, de los sindicatos concretamente, creo que es fundamental y que es imprescindible. Y con esa introducción, pues creo que queda más que justificada la necesaria participación de las comisiones obreras en una discusión de esta índole. El Grupo Parlamentario Socialista, que pasó a ser la oposición de Extremadura en las últimas elecciones autonómicas, quiere hacer, como ya lo hizo en el año 11, del 11 al 15, una oposición constructiva con la región. Nosotros tenemos 28 parlamentarios en la Asamblea de Extremadura, que son tantos como el grupo que sustenta el Gobierno, y por eso entendimos que, al calor de la nueva discusión sobre el sistema de financiación autonómico, aunque ha habido mucho ruido con todo el tema catalán, nos parecía que la Asamblea de Extremadura y los grupos políticos tenían que hacer un trabajo serio y tenían que tener una discusión y una conversación desde la buena política, al margen del ruido de Madrid, y ser capaces aquí de discutir sobre el posicionamiento de Extremadura ante el posible, que vemos cada vez más difícil, dada la situación tan polarizada que hay en la política española en estos momentos, del sistema, la reforma del sistema de financiación, una reforma que viene con retraso, pero que una reforma que entendíamos los socialistas que en Extremadura nos tenía que coger con los deberes hechos. Hay un estudio que usted conoce que ya se hizo en tiempos aquí, y la necesidad y los retos que tenemos por delante nos obligan a trabajar en este sentido, y por eso estamos celebrando esta comisión de estudio. Nos quedan 18 comparecientes, me apuntaban antes desde la mesa, y escuchamos ahora con atención lo que las comisiones obreras de Extremadura, con su larga trayectoria de contribución al progreso de esta región, pueden aportar a esta discusión que tenemos los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señora Rosiña. Y a continuación, y en una primera intervención, tiene la palabra doña Encarnación Chacón Belmonte por espacio de 15 minutos. Tiene usted la palabra. Buenos días. Y, en primer lugar, agradecer al Grupo Socialista que nos haya invitado a esta comparecencia, y, sobre todo, yo creo que me parece muy interesante que se haga en el marco de esa referencia que tenemos en el diálogo social. Porque es cierto, en nuestra comunidad también somos referentes en políticas consensuadas con los diferentes gobiernos, y eso también nos honra como organización sindical. Y nos parece que el mundo del trabajo también tiene que tener su voz en un elemento tan importante como el que se va a tratar aquí, lo que se viene tratando a lo largo de estos días en esta comisión. Por lo tanto, os lo agradecemos, y también os queremos trasladar el saludo de las comisiones obreras a todos los que formáis parte de esta comisión. Y enhorabuena, porque hemos estado escuchando a lo largo de estos días a los diferentes expertos que han aportado esa sabiduría que es muy necesaria, y creemos que va a salir al final, estamos convencidos y convencidas, un documento que permita desde el consenso también las reivindicaciones específicas que tenemos para nuestra tierra. Así que muchísimas gracias por esa invitación, y aquí estamos pues para hablar de ese debate, que es cierto que se ha abierto,
en un momento posiblemente convulso, pero que era necesario porque todas conocemos que, efectivamente, cada 5 años se tenía que abordar la evaluación de este tema, que desde el 2009 pues, se sentaron las bases, pero que efectivamente llevamos ya 10 años sin que esto se haya producido, ¿no? Y nos parece interesante que se tenga esta iniciativa y hacer también referencia al trabajo, para nosotros muy interesante, que ya se realizó en la Asamblea en el año 2016, donde desde Comisiones Obreras dimos también la bienvenida a aquellas aportaciones, a aquellas conclusiones con las que nos sentimos de verdad muy, muy identificados. Y esa es la línea y, por lo tanto, felicitaros de nuevo, ¿no? Es verdad que se trata de un tema muy sensible, sobre todo en el momento que decíamos actualmente de crispación, donde, bueno, pues hay un acuerdo, que es cierto, todos conocemos, tanto del PSC con Esquerra Republicana, para hablar de una financiación específica para Cataluña, donde es verdad que se abre un horizonte de cambio, que para nosotros lo fundamental es que se consiga la estabilidad social en esa comunidad. Y creemos que se tienen que dar pasos en esta línea. Nada tiene que ver con el escenario del 2017. Yo creo que se ha avanzado en concordia, que es muy necesaria para avanzar también socialmente y económicamente en el mundo de las autonomías que nos movemos en España, ¿no? Y es verdad que es posible que con estos acuerdos, nosotros sí leímos ese borrador que circulaba, y hay cosas que son realmente interesantes en materia social, en materia de vivienda. Digo, oye, hay partes que nos encantaría que se pudieran trasladar aquí. El tema idiomático, evidentemente, no nos tiene esas competencias, ¿no? Pero también se habla de esos fondos de solidaridad y sí que creemos que es la oportunidad para que las comunidades forales, si al final se llega a algún compromiso con la comunidad autónoma de Cataluña, pues también se pueda hacer extensivo a las otras 2 comunidades autónomas. Nos hablamos de, efectivamente, Navarra y de Euskadi, ¿no? Que ese grado de compromiso en este momento con aquel acuerdo constitucional pues no aparece, no intervienen en los fondos de solidaridad y creemos que es el momento para reforzar también el sistema. Sin embargo, nosotros creemos que se debe apostar por un foro multilateral. Y ahora hay una oportunidad. Este viernes se reúnen los presidentes de las diferentes comunidades y además hay un punto del orden del día donde se va a abordar este tema. Y confiamos en la responsabilidad de cada uno de los presidentes y presidentas que van a concurrir a este foro, donde pongan por encima de sus diferencias ideológicas el bien de la ciudadanía. Sería un acto de plena responsabilidad y llegar a acuerdos, porque es necesario. El sistema funciona, pero debe funcionar mejor. Para Extremadura no nos ha ido mal, pero hay que reconocer que hay otras comunidades que se sienten agraviadas. Pues habrá que establecer mecanismos para que todo el mundo se sienta cómodo. En una negociación nadie gana ni nadie pierde, cuando se hace desde el respeto. Y creemos que ese es el modelo y, por supuesto, entendemos que debe ser también este pacto en lo que es la Comisión de Financiación Autonómica, que también está establecido, ¿no? En el Consejo de la Política Fiscal y Financiera, que se debería de propiciar este diálogo precisamente para llegar a estos acuerdos. Ahora sí que queríamos hacer referencia a lo que habla la Constitución, porque todas las personas que estamos aquí, creemos todas las organizaciones, nos sentimos constitucionalistas, tenemos ese paraguas, donde es verdad, habría diferencias que nos gustaría mejorar, pero evidentemente es un paraguas que desde el 78 ha protegido el desarrollo de esta democracia. Y en ese sentido sí que hacemos alusión que en esa Constitución del 78, ya en su título 8, hablaba de la organización territorial de este Estado, ¿no?, reconociendo la autonomía de municipios, de provincias y de comunidades autónomas para gestionar sus propios intereses. También hacemos alusión a ese artículo 138 que garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado, justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular, como luego veremos, y que todos ustedes conocen, donde hay unas diferencias que son necesarias porque así está establecido, ¿no? Y también las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas, que dice que no se podrán aplicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. El modelo de descentralización, que ya se estructuró tras la dictadura, trató de integrar los distintos territorios, arbitrando sistemas que permitan el suficiente grado de autogobierno y que, además, pueda aunar las diferentes sensibilidades políticas y que permitan así superar ese largo periodo falta de libertad y falta también, o en exceso, una política muy, muy centralizada. Yo creo que eso ya lo tenemos superado con los sistemas de
Las autonomías, que en cierto modo lo que hacen es acercar las políticas públicas a la ciudadanía. Y eso es bueno para el país, es bueno para España, evidentemente, y para nuestra región. De manera que también en esa Constitución, como todos ustedes saben, pues se reflejan dos modelos de financiación autonómica. Una de régimen común, la que estamos afectados a la mayoría de las comunidades autónomas, y otra el régimen foral en el concierto vasco y navarro. Pero también hay que tener en cuenta que también dentro del sistema común pues hay sus peculiaridades, como el tema de la insularidad, que le corresponde a las Islas Canarias, y, por supuesto, también el tema de Ceuta y Melilla, que son dos ciudades que participan de la financiación autonómica de conformidad con sus propios estatutos, pero también el régimen de las agencias locales, de las haciendas locales, también les afecta. Dentro de la Constitución española también nos gustaría resaltar esos artículos del 156 al 158, donde se establece que el sistema tiene una serie de principios y, entre otros, la autonomía financiera, la coordinación y la solidaridad. También hace referencia, efectivamente, a que habrá una ley que lo regula, la LOCA del 80, y que dio luego lugar al modelo de financiación autonómica del 2009, que está en proceso de revisión. Por otro lado, algo fundamental, el principio efectivo, cómo se hace efectiva esa solidaridad a través de instrumentos, que lo marca la propia Constitución. Y, por supuesto, habla también de esos regímenes forales que nos recordamos que están adscritas a esa Constitución, que todos defendemos y avalamos. Y, por otro lado, pues habla del archipiélago canario y para finalizar, de Ceuta y Melilla, ¿no? Sentadas estas bases constitucionales, que nos parecen fundamentales, nos gustaría recordar ese artículo 31, y leo literal, de la Constitución española, que habla en su apartado 1, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Al tiempo también, del lado de los gastos, se continúa su apartado 2, que también leo literal, el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Por tanto, tan integrante del sistema fiscal es cómo se gasta o cómo se invierten los recursos públicos, como en la forma en que se recaudan. Y de esto estamos hablando hoy aquí, tanto de los recursos con los que cuentan las comunidades autónomas como el gasto público para prestar los servicios, que es su obligación hacerlo, los servicios públicos. Para Comisiones Obreras hay que hacer mención, al hablar de financiación autonómica, del sistema tributario que tenemos en este país y que también del que queremos tener, o al menos al que queremos aspirar. El sistema fiscal es un elemento básico en cualquier estructura del Estado, pues determina la relevancia de la prestación de los servicios públicos básicos, estableciendo los mecanismos de recaudación, su progresividad, su eficiencia, para abordar la inversión y el gasto público. Para abordar la mejora de nuestro sistema fiscal, desde Comisiones Obreras creemos que nuestra referencia deben ser de los países con los que compartimos ese modelo social europeo, que es efectivamente de mantener unos servicios públicos y garantizar el estado de bienestar, en los términos de equidad y suficiencia. En la actualidad, nuestro país es verdad que mantiene una estructura fiscal homologable a cualquier otro país de nuestro entorno europeo. Pero tenemos alguna diferencia, sobre todo en cuanto a la eficiencia y equidad, tanto por la presencia de un fraude fiscal mayor, que lo tenemos, como también la existencia de fórmulas legales de elusión fiscal, con efectos que vienen efectivamente pues, a retraer la recaudación fiscal. Solo en Extremadura, les paso un dato, hay 2.800.000 horas extraordinarias que no se pagan. 2.800.000 horas extraordinarias. Por supuesto, esto es fraude fiscal. Y estamos hablando que supone 55 millones que no se ingresan en las arcas públicas. Eso creo que estas políticas hay que incidir para cambiarlas. Hablamos de la contribución fiscal. Nosotros nos gusta hablar de contribución fiscal, no de cargas fiscales o presión fiscal. Es responsabilidad contribuir, ¿no? Y en esos términos nos vamos a seguir moviendo. En ese sentido, decir que la media en Europa es del 40%. Si hablamos de países, bueno, y de nosotros es el 37% en España, con lo cual estamos por debajo de la media en cuanto a esa contribución fiscal. Países como Francia están en el 45,6%, en Bélgica 44,8%, Dinamarca 44,1%, Alemania 40,3% y Austria en el 43,5%. ¿Quiénes están por debajo? Pues nos encontramos con Rumanía, con el 27%, que esperemos que no nos queramos comparar, o con Malta, con el 27,1%.
por lo tanto muy por debajo de ese 30%. Ciertamente que hay países con menor contribución fiscal, lo estamos viendo, ¿no? Pero son realmente asociados a modelos donde el estado de bienestar no es una de las prioridades y, por supuesto, las desigualdades son bastante más grandes que las que podamos tener en nuestro país. Por ello, hay recientes estudios que quieren demostrar que la contribución fiscal en España la hacen en comparación con esos 36 países de la OCDE. Para nosotros esa relación no es la adecuada, porque nosotros queremos compararnos realmente con los países de Europa y más concretamente con los que están en la eurozona. Nos parece mucho más legítimo esas comparaciones a la hora de hablar de esa responsabilidad o contribución fiscal. Porque hablar de modelo de fiscalidad es también hablar del modelo del Estado que queremos, y la financiación autonómica es una cuestión clave en este engranaje. En el marco de un Estado descentralizado como el nuestro, los elementos de corresponsabilidad fiscal, transparencia y cooperación son imprescindibles. Evitar algo que está ocurriendo en nuestras comunidades autónomas, el dumping fiscal y la competencia fiscal entre países que ocurren, sí que es grave y eso es un reto que tienen las instituciones europeas, sobre todo, ¿no? Pero lo que ocurre en nuestro país es competencia nuestra y, en ese sentido, es una materia, este dumping fiscal, que debería ser asumido en este nuevo modelo que se quiere trabajar para erradicarlo, porque no nos beneficia a nosotros como comunidad ni tampoco a la ciudadanía en general, ¿no? Y para ello sí, desde Comisiones Obreras venimos abordando la necesidad de hacer esa armonización fiscal en impuestos como sucesiones, donaciones, patrimonio, ¿por qué no poner un mínimo exento a partir de una cantidad determinada? Pero el resto, evidentemente, que contribuya, porque esa riqueza debe ser compartida y distribuida, ¿no? Por ello, para Comisiones Obreras es fundamental también avanzar en transparencia y en rigor en la inversión y en el gasto público. Claridad, y también apostamos por esa pedagogía con campañas de sensibilización básica para la ciudadanía, para que también rechacemos el fraude, la ilusión fiscal y la economía sumergida. Es el momento también de hacer esas campañas. Ahora, en este proceso de revisión del sistema, sería bueno que también desde los distintos gobiernos se hicieran estos esfuerzos para hablar con la ciudadanía y compartir también cuáles son estas preocupaciones para mantener un estado de bienestar como necesitamos y como creemos que nos merecemos. Por ello, creemos que se debe abordar una reforma fiscal global, no compartimentada, tampoco cortoplacista, y que sea completa, suficiente para garantizar ese estado de bienestar que estoy convencida que todos los que estamos aquí queremos y luchamos por ello. Por ello, se hace evidente que la reforma del sistema de financiación autonómica requiere abordar también en paralelo los problemas de la suficiencia de ingresos públicos, y eso se hace a través de la reforma fiscal. El actual sistema de financiación autonómica de régimen común incluye una serie de tributos cedidos y diferentes fondos. Queremos hablar de ese tributo cedido que es el IRPF. Mirad, según los presupuestos que están ahora en tramitación para nuestra comunidad autónoma del 2025, recoge unos ingresos por este impuesto de más de 1.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando del 12% del total de los ingresos en el presupuesto. Pero que ahí también entramos el total del grueso de la imposición directa con la rebaja del impuesto de patrimonio, de sucesiones y de donaciones que Comisiones Obreras rechazamos. Lo hacemos con el actual Gobierno, lo hacemos con el anterior, rechazamos estas exenciones, estos regalos fiscales. Pues efectivamente estamos hablando que estos ingresos van a suponer el 13,7%, frente al 17% de las imposiciones indirectas. Esto no nos parece que sea realmente justo. Observamos que la estructura fiscal está desequilibrada hacia un mayor peso de los impuestos indirectos, de tal forma que quienes menos tienen están aportando más recursos en términos relativos. Esto habría que corregirse también, aprovechamos, para los presupuestos ahora que se están en ese trámite. La reforma fiscal para nosotros debería de reequilibrar la estructura del sistema tributario, haciéndolo más progresivo. La redistribución de la renta no solo se produce al decidir el destino de los gastos, sino a partir del propio diseño de los impuestos, de la distribución de esfuerzos de los contribuyentes. En este diseño, que desde Comisiones Obreras consideramos como un sistema tributario más justo y equitativo, con el objeto de reducir también los niveles de desigualdad que en nuestra comunidad también tenemos, obviamente. Es evidente que esta vinculación de la reforma fiscal con la suficiencia, recordemos que hay un elemento básico del sistema, que son las necesidades globales de financiación, según la ley del 2009, ¿no?
y que se determina como una fórmula de estimación de la financiación que debería recibir cada comunidad autónoma para que todas ellas puedan prestar servicios similares, teniendo en cuenta que este coste de proveer los mismos en los diferentes territorios. Es decir, el sistema nos tiene que garantizar que esos servicios fundamentales sean realmente los que cada ciudadanía, cada ciudadano, cada ciudadana debe tener, ¿no? en función indistintamente del territorio donde se estén. Pues bien, para que podamos cubrir esas necesidades se requiere de ese sistema fiscal del que hablamos, suficiente, y además que la mejora de la suficiencia autonómica debería ir de la mano de esa reforma fiscal en profundidad. Como ven, digamos, la financiación autonómica es imprescindible. Si no hacemos una reforma fiscal, es difícil de poder obtener los ingresos suficientes para garantizar el sistema. Comisiones Obreras siempre hemos apostado por abordar una reforma fiscal integral para el conjunto del Estado español que sea capaz, justa y estructural, con vocación de perdurar en el tiempo y que nos proporcione un sistema simple, equitativo, legitimado para la ciudadanía. Sabemos que esta comisión parlamentaria ha contado con la presencia, lo hacíamos al principio, ¿no?, de personas expertas y expertos que tendrán, desde luego, notable interés. Nosotros hemos seguido algunas de ellas, nos parecen importantísimas, y, por supuesto, para establecer esa propuesta concreta que salga de esta comisión, como decíamos al inicio de nuestra intervención. Sin embargo, consideramos que no hay que perder de vista la vertiente política de esta reforma de la financiación, pues es desde la política y desde el diálogo donde debemos conseguir culminar con el nuevo modelo. Diálogo, concertación y consenso, nos parece fundamental. Comisiones llevamos años demandando la necesidad de proceder a una revisión de esa agenda, de ese contrato social. Hablamos del contrato social del siglo XXI, que para nosotros hay que reforzar los servicios públicos que vertebran nuestro estado de bienestar, revirtiendo, por supuesto, esos recortes que sufrimos ya en aquel periodo austericida a partir de la crisis financiera del 8. Hay que revertir los efectos de aquella crisis, que es verdad que en materia laboral, todos lo sabemos, ¿no?, se revirtió a través de la nueva reforma laboral. Vamos avanzando poco a poco en dejar fuera aquellas medidas que no dieron solución y que afortunadamente se está viendo que con mayor aporte público y otras medidas realmente podemos salir mejor de la crisis. Y en ese sentido nosotros hablamos que queremos reforzar las estrategias de cuidado, la extensión de la formación permanente, la garantía del derecho al acceso a la vivienda, al uso de la vivienda debe ser una garantía que nos la ofrezca también este sistema nuevo de financiación, y el impulso de las políticas de transformación del modelo productivo de nuestro país. Para ello se requiere una iniciativa ambiciosa, sobre todo en los recursos públicos necesarios para impulsar esa agenda cimentada en una estabilidad institucional. En este sentido, se nos está presentando la necesidad de afrontar la renovación del modelo de la financiación autonómica en nuestro país. No en balde, buena parte de los elementos que hablamos de ese nuevo contrato social se va a hacer a través de las propias comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para ello. Desde Comisiones Obreras creemos que es el momento en que el Gobierno de España lidere y asuma ese liderazgo de la renovación del nuevo modelo de financiación. Eso sí, con el compromiso por parte de todas las comunidades autónomas de esa lealtad institucional, que también es uno de los principios rectores, para que realmente lleguemos a un fin, que todo el mundo nos sintamos cómodos en esas nuevas propuestas. Nuestro país tiene que encontrar un modelo de financiación que, partiendo del modelo autonómico del que nos hemos dotado y expresado en los diferentes estatutos de autonomía, haga compatible el principio de corresponsabilidad fiscal de cada administración en función de sus competencias, el principio de suficiencia fiscal, evitando cualquier escenario de dumping fiscal entre los territorios, y el principio de solidaridad, de manera que el conjunto de la ciudadanía española pueda acceder a los niveles de bienestar homologables, resida donde resida, porque nosotros decimos que tributamos la ciudadanía y no los territorios. Y desde ese principio básico creemos que se tiene que estructurar todo este nuevo modelo. Desde luego, para terminar, queremos incidir que este debate debe ser un debate multilateral, ya que nos afecta a todas las comunidades autónomas y al Gobierno, y tiene que ser muy deliberado y muy debatido. Además, es un debate que tiene que pivotar sobre la capacidad que decidimos otorgar constitucionalmente a las administraciones, en este caso las autonómicas, para hacer frente a las competencias que tienen atribuidas desde la propia autonomía fiscal mediante un proceso de cesión de tributos y bajo el principio de la corresponsabilidad fiscal, que nos parece fundamental. Esta capacidad tiene que ser compatible con la que la Administración General del Estado mantenga palancas fiscales de suficiente volumen
para hacer políticas de redistribución de renta, cohesión territorial e inversión pública, de la que estamos muy necesitadas en nuestra comunidad, con esa visión de país. De un país plural y diverso, pero también desigual y con diversas peculiaridades y singularidades, en el que denominamos comunidad autónoma a realidades que poco tienen que ver unas con otras, por tamaño, población, composición, tejido productivo, etcétera. Por eso, desde Comisiones Obreras finalizamos ya y para eso queremos agradecer la participación en este debate y que se ha abordado en este ámbito parlamentario, pues desde el Parlamento, donde se debe alcanzar el consenso para un nuevo modelo de financiación autonómica. Así que, señoras y señores, tienen una gran responsabilidad y este sindicato, como siempre, desde el diálogo, la concertación, las apuestas, las propuestas, ahí estaremos para sumar para nuestra región. Muchísimas gracias. Y ahora quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, señora Chacón. A continuación pasamos a la intervención de los distintos grupos, de menor a mayor, por espacio de 5 minutos cada uno. Empezamos y tiene la palabra don Joaquín Macías por el Grupo Unidas por Extremadura. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Chacón. Un placer tenerla en esta comisión. Creo que es muy necesario que también se escuche a los sindicatos de clase en esta comisión, porque con demasiada frecuencia hay una serie de factores que no se traen al debate, ¿no? Usted ha mencionado, por ejemplo, dos cuestiones que yo no recuerdo que hayan salido hasta ahora. Una es la enorme cantidad de horas extras que hacen los trabajadores y trabajadoras en Extremadura, horas extras que no... Estamos hablando solo de las horas extras no pagadas o no reconocidas. Hay muchas más que se hacen, ¿no? Y que implican, lo que toca a lo que tratamos, implica que hay una gran cantidad de dinero que no entra en las arcas públicas, aparte del evidente perjuicio que se hace a los trabajadores y trabajadoras en su propia economía, ¿no? Y después ha hecho referencia también a otra cuestión que tampoco había salido hasta ahora, que es la economía sumergida y el peso que tiene la economía sumergida, que tiene una característica, primero, que es una competencia desleal con las empresas que sí que tienen regularizada su actividad y cumplen fielmente con la administración pública, sea del nivel que sea, y además la otra característica es que evidentemente supone un grave perjuicio a toda la hacienda pública. Y es un perjuicio tan grave, bueno, estaba viendo los datos, ¿no? Estamos hablando, en los últimos años, según el Sindicato de los Técnicos de Hacienda, estamos hablando de entre 230.000 y 240.000 millones al año que no tributan, ¿no? Estamos hablando entre el 15,8% del Producto Interior Bruto de España, una cantidad notable, que por cierto se ha rebajado a raíz de 1,5 puntos, según este mismo sindicato, precisamente a raíz del escudo contra la crisis que desplegó el Gobierno de coalición. Es decir, que no solo sirvió para proteger, sino que sirvió también para que una parte de la economía sumergida aflorara. Creo que esa es una línea de trabajo en la que el Gobierno de coalición debería continuar trabajando, tanto por justicia a la hora de que todos aportemos, como porque también las propias empresas están sufriendo una competencia desleal por parte de quien no aporta, ¿no? Estamos de acuerdo también en que hace falta un nuevo contrato social. Tiene que ver con los dos anteriores comparecientes, pero especialmente el último, que ha mencionado que en la financiación no se suele tener en cuenta la evolución que vamos a tener. Es decir, que negociamos y se cierra un acuerdo con las necesidades que evaluamos ahora, pero, por ejemplo, todo lo relacionado con sanidad y todo lo relacionado con dependencia va a necesitar más aporte.
y, además, dependiendo de la comunidad autónoma, esto va a ser mucho más difícil y mucho más complicado. En el caso de Extremadura, evidentemente, entre el envejecimiento de la población, la dispersión y el éxodo que tenemos de gente joven, pues el panorama va a ser ciertamente muy complicado. No se trata solo de calcular qué es lo que necesitamos ahora, sino de lo que vamos a necesitar en fechas no muy lejanas. Por supuesto, también estamos de acuerdo en que el debate tiene que ser multilateral y que tiene que ser mucho más frecuente, tanto en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están los consejeros y las consejeras de Hacienda, como los debates, los encuentros, las conferencias de presidentes autonómicos. No puede ser lo que está ocurriendo hasta ahora, que se dan solo en momentos excepcionales y tienen que ser mucho más habituales. Y lo suyo sería que hubiera ahí un cierto nivel de responsabilidad y de corresponsabilidad con los graves problemas que tiene el Estado, ¿no? Pero yendo al núcleo de lo que plantea esta comisión, nosotros insistimos en que es necesario saber cuál es el coste real de los servicios en Extremadura, al menos en educación, en sanidad, en atención a la dependencia, en una serie de cuestiones. Y que una vez que tengamos ese coste tendremos que ver cómo se financia. Y a eso hay que sumarle el otro gran hándicap que tiene nuestra región, es que partimos de una situación mucho peor que otras comunidades autónomas. Y ahí hay fondos de financiación del Estado que no están cumpliendo con su objetivo, en nuestra opinión. Y es todo lo relacionado con las infraestructuras, especialmente con el ferrocarril. Mientras eso no sea algo que el Estado asuma con mucho más vigor de lo que lo está haciendo hasta ahora, pues esta región va a tener muchos problemas para despegar económicamente y tener una mayor autonomía, porque con esas inversiones en infraestructura sí que se puede generar más empleo, sí que puede haber más industria que se instale en la región, por lo tanto haya mucho más empleo, haya mayor cotización y todo tenga una perspectiva diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Fernández. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Chacón, y las personas que le acompañan. Yo solamente darle las gracias por su exposición y por su tiempo, nada más. Muchas gracias, señor Fernández. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora doña Isabel Gil Rosiña. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Chacón, por su exposición de estilo directo, si me permite definirla así, y que es clarificadora para el transcurso del trabajo de esta comisión. Es clarificadora porque, mire, sin llevar su comparecencia, que evidentemente es de índole más política que los expertos del mundo académico que hemos tenido en esta comisión y que es necesario, ¿no? Pero esa visión del agente político es fundamental, sobre todo porque en esta comisión se ha llegado a decir que nada tiene que ver el sistema fiscal con la reforma del sistema de financiación. Y es que es la clave del sistema de financiación. Usted hablaba en un estilo directo que yo celebro y decía cómo se invierte y cómo se recauda. Y esa es la clave. Y es verdad que el actual sistema de financiación autonómico está caducado por demás. Es un debate que se ha pospuesto en demasiadas circunstancias en España porque siempre hay un pero que es más importante que la reforma del sistema. Pero también es cierto que el sistema actual y lo que ha significado para Extremadura no ha sido malo del todo. No ha sido malo del todo. Creo que es una afirmación que debe quedar recogida también en las actas de sesión de esta comisión. No ha sido malo del todo y debemos enfrentar con la necesaria inteligencia política la reforma que viene desde aquí, desde la tierra, a lo que nos duele lo que pasa en Extremadura. Si nos embarcamos en debates y en ruido, es decir, nosotros desde el Grupo Socialista compartimos la multilateralidad y la estructura constitucional tiene establecido cuáles son los canales de la multilateralidad a la hora de tomar decisiones de esta índole trascendental para la vida de los ciudadanos. Pero yo no me voy a centrar en el ruido
que otros quieren, porque entonces dejamos de hablar de las cosas de comer. A mí me encanta el dato que usted aportaba de los 2.800.000 horas extraordinarias, lo reflejaba también el diputado de Izquierda Unida, de Unidas por Extremadura, perdón, porque cuando hablamos de los ítems y de lo que nos falta en nuestra economía, no ponemos blanco sobre negro las cuestiones y las cifras. Y me parece muy importante esas horas y esa fuerza del trabajo que no está recogida en ningún sitio de los trabajadores y trabajadoras extremeña. La clave es el sistema fiscal y por eso nosotros somos coincidentes con su planteamiento de que no se puede estar defendiendo el artículo 138, el principio de solidaridad y las singularidades que tiene Extremadura, que ahora diré, al tiempo que en Extremadura le estamos haciendo rebajas fiscales a los contribuyentes que más pueden aportar al sistema. A mí me encanta la comunicación política y me encanta la campaña de comunicación que ha hecho el Ministerio, porque es una campaña institucional buenísima, que dice, lo que das vuelve. Y esa es la clave. Lo que das vuelve. Y la tranquilidad del que contribuye cuando entra por la puerta de un hospital y se va para atrás con un servicio de calidad que le da tranquilidad a su vida. Claro, la presidenta de la Comunidad de Madrid no sabe lo que es un colegio rural agrupado. Nosotros aquí sí. Sabemos lo que significa tener unos trabajadores funcionarios docentes que trabajan en la itinerancia y trabajan en 3 centros distintos. ¿Por qué esa es? ¿De qué singularidades queremos hablar cuando se abre el melón de la reforma del sistema de financiación? Nosotros no tenemos la insularidad, ni tenemos la foralidad, ni tenemos la cuestión idiomática, pero nosotros tenemos otras muchas cosas que decir de Extremadura. ¿Cuánto vale un colegio rural agrupado? ¿O cuánto vale trasladar a una persona de un pueblo de 1.000 habitantes en una unidad medicalizada? O el problema que tenemos de la inversión de la pirámide poblacional, que no es un problema solo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero que influye más a determinadas zonas como la nuestra. ¿Qué hacemos? ¿Qué ítems ponemos en el nuevo sistema de financiación autonómica sin entrarnos nosotros en las discusiones que no nos pertenecen? No digo que no tengamos que tener una posición política fijada sobre cómo se tiene que definir el sistema, sobre la cuestión idiomática, pero desde luego a mí personalmente me parece una pérdida de tiempo que nos pongamos ahora a discutir y evaluar los acuerdos constitucionales y cómo construimos el esqueleto administrativo e institucional en el año 78, porque frente a nosotros tenemos otros nuevos retos que entonces no existían. El envejecimiento de la población y la cronicidad de una parte de la población, ¿eso cuánto vale? ¿Cuánto valen los avances tecnológicos para los nuevos sistemas y de respuesta sanitaria que curan a la gente? ¿Cuánto valen los nuevos tratamientos? Esos son los retos de futuro que tenemos. ¿Cómo hacemos para que las zonas de difícil cobertura puedan tener médicos y haya personas que quieran ir allí a trabajar? Entonces, a veces el ruido mediático y esta perversión en la que se está convirtiendo la discusión política en España, nosotros aquí, que nada más que nos tenemos a nosotros mismos, tenemos que ser conscientes. A mí me gustaba, y con esto termino, esa apelación que usted hacía a la responsabilidad que tenemos en este Parlamento. A la responsabilidad que tenemos en este Parlamento. Con los cambios de gobierno. Estamos discutiendo en estos momentos esta posible reforma y a lo mejor cuando se apruebe hay otro gobierno y otra disposición parlamentaria. Acaba de abrirse en la Junta de Extremadura el nuevo programa operativo con miles de millones de euros que vienen a Extremadura para que Extremadura sea mejor y son programas que los gestionan gobiernos distintos en la mayoría de los casos. Y teniendo muy interiorizada cuáles son las normas democráticas, pensemos en el común, pensemos en el global y desde luego no separemos porque es como, quiero decir, tomarle el pelo a los trabajos de esta comisión, decir que la reforma del sistema fiscal nada tiene que ver con la reforma del sistema autonómico. Es la clave, además de otras claves. Y esta tierra es lo que es y nos tenemos a nosotros mismos. A lo largo de la historia ha sido así. A lo largo de la historia ha sido así. Y, en definitiva, ser capaces de fijar una posición común y que también la presidenta Guardiola
se ponga la chaqueta de la responsabilidad política en una situación política nada boyante para ella en estos momentos, con unos presupuestos de la Junta de Extremadura que no sabemos si van a salir o no, y ese foro de presidentes del próximo día, pues que seamos capaces de, más allá de los titulares que abren medios de comunicación, plantear las dificultades de Extremadura que trascienden de legislatura y, por tanto, trascienden de resultados electorales. El envejecimiento de la población, la cronicidad en la enfermedad, la dispersión de la población en Extremadura y también cuestiones de las que nunca se habla, como esas horas de la fuerza del trabajo de los trabajadores extremeños que no rezaban en ningún sitio que usted nos aportaba. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Rosiña. Y para terminar este turno de intervenciones de los distintos grupos, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Isabel Baviano. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Señora Chacón, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco su comparecencia en esta Comisión de Estudios sobre Financiación Autonómica de la Asamblea de Extremadura. Sabemos la importancia que tiene escuchar la voz de los expertos que comparecen aquí para hablar sobre una materia que tanto nos preocupa a todos los extremeños. Usted comparece como secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, cargo que ostenta desde el año 2017, siendo la primera mujer en ocupar este puesto. Cuando preparaba mi intervención he consultado su larga trayectoria profesional en el sindicato y he revisado también varias entrevistas que usted ha ido realizando durante estos últimos años a distintos medios de comunicación. Y hay una en concreto que realizó en junio de 2017, poco después de su nombramiento, para el periódico Extremadura, que voy a referir en varias ocasiones. Me ha interesado bastante su contenido. El periodista en concreto le preguntó ¿cuáles son las principales heridas de Extremadura? Y usted contestó lo siguiente: estamos a años luz de la media de otras regiones. La crisis ha agudizado mucho más este problema y, como no haya solidaridad por parte del Estado, de aquí no salimos. Y añadió, el tren es una necesidad porque es una oportunidad y necesitamos inversión pública. Señora Chacón, esta entrevista es de junio de 2017, han pasado ya más de 7 años y seguimos prácticamente igual. Me gustaría saber su opinión actual sobre el abandono que ha sufrido Extremadura, principalmente durante los últimos gobiernos socialistas. En su comparecencia de hoy, usted ha hablado sobre Cataluña, sobre la necesidad de una estabilidad social en esta región, ha hablado de los fondos de solidaridad, ha hablado del paraguas de la Constitución española y principalmente del título octavo, ha hablado también de la desigualdad territorial y destaco lo que ha manifestado sobre su apuesta por el foro multilateral, donde se ha referido a la conferencia de presidentes que se celebrará precisamente el próximo viernes 13 y al que acudirá la presidenta de la Junta de Extremadura. Está claro que el tema de la financiación autonómica es un tema que nos preocupa y mucho a todos los extremeños. Usted lo ha dicho, tributan las personas y no los territorios. Esta frase ya ha sido repetida en reiteradas ocasiones por los distintos expertos que han comparecido en esta Comisión de Financiación. Por eso, todos los grupos parlamentarios, desde el consenso, firmamos el pasado 22 de febrero una declaración institucional sobre financiación autonómica, reivindicando una financiación justa para Extremadura y sentando como base de la misma el respeto a los principios de la Constitución española, principios de coordinación con la Hacienda estatal y principio de solidaridad entre todos los españoles. Precisamente usted ha hablado hoy aquí de la solidaridad y de la importancia que tiene precisamente este principio constitucional para comisiones obreras. Tristemente, el principio de solidaridad es un principio que se está viendo cuestionado actualmente en el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, un debate que ha vuelto a generar un conflicto entre regiones después de que el Gobierno de España se plantee permitir una financiación singular sobre Cataluña que concedería más privilegios, si cabe, a la región que más dinero recibió el año pasado en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico. Por eso entendemos que es tan importante esta comisión de estudios sobre financiación autonómica, en la que tanto su comparecencia como la del resto de expertos serán tenidas en cuenta por todos los grupos parlamentarios para las conclusiones finales en un tema que tanto nos preocupa a todos. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco nuevamente su comparecencia en esta comisión. Estamos totalmente de acuerdo con usted en que es una necesidad reivindicar más que nunca una financiación justa para Extremadura que cuente con los recursos suficientes para impulsar el crecimiento que esta región se merece. Si bien, como comprenderá, discrepamos en lo que ha referido sobre la rebaja de impuestos en Extremadura,
ya que las cifras de recaudación lo dicen todo. Señora Chacón, para finalizar, vuelvo a esa entrevista que usted realizó para el periódico Extremadura tras su nombramiento como secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, donde literalmente manifestó que no le gusta que gobierne la derecha porque castiga las conquistas sociales. Hoy gobierna nuestra región una mujer, la primera presidenta de la Junta de Extremadura, del Partido Popular, que al igual que usted también ha roto techos de cristal. Y aprovecho que está usted hoy aquí para saber si sigue pensando lo mismo, teniendo en cuenta que en febrero de 2024 se aprobó en este Parlamento el presupuesto más alto de la historia de Extremadura, que dedica 7 de cada 10 euros a políticas sociales. Me gustaría saber su opinión al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Babiano. Finalizado el turno de intervención de los distintos grupos y para cerrar esta comparecencia y responder también a las cuestiones que le han planteado los diversos portavoces, tiene la palabra por espacio de 10 minutos doña Encarnación Chacón Belmonte. En primer lugar, agradecer la forma. Yo creo que el tono es fundamental en una democracia. Podamos tener las diferencias que tengamos, pero decirnos desde el respeto para Comisiones Obreras es fundamental y creo que eso se da en esta sala, en esta asamblea y que continúe con el mismo camino porque creo que las cuestiones que se me han planteado, sí, yo creo que era importante y por eso lo dije al inicio, que las organizaciones que formamos parte de esa concertación con el Gobierno de la Junta en el diálogo social, que en definitiva es la voz del mundo del trabajo, esté aquí. Ya vimos la comparecencia de la CRES, en breve también vendrá la compañera de UGT, la secretaria general, en Comisiones Obreras estamos aquí. Yo creo que es importante, somos en este caso Comisiones Obreras un sindicato sociopolítico, que estamos más allá de la defensa del día a día en los puestos de trabajo a través del convenio colectivo y lo hacemos también a través de la concertación y mejorando en ese sentido la vida de la gente y fundamentalmente de la clase trabajadora. Mirad, un datino que no lo dije antes, pero bueno, ya que estamos hablando de horas extras, decir lo que significa, es verdad, de ahorro para el empresario fue de 55 millones, pero a cada trabajador la media podríamos estar hablando de 8.000 euros al año que dejó de percibir, 170 a la semana. Lo hemos denunciado, eso no debe ocurrir, la inspección debe actuar más y de verdad garanticemos la dignidad en el trabajo y cuando se hacen horas que se paguen. En ese sentido lo quería decir también, ¿no? Por otro lado, bueno, se ha abordado y alguna vez desde este sindicato lo hemos propuesto, incluso al anterior Gobierno, por hacernos también corresponsables de los servicios públicos, ¿por qué no hablar de la factura cero? Estaría bien que si yo voy a un servicio público, a un hospital, pues pueda saber lo que ha costado una intervención, porque así valoramos lo que aportamos, si somos conocedores también de lo que es la realidad de ese gasto, que es necesario e imprescindible para garantizar la calidad de la vida de la gente. Yo ahí lo dejo porque creo que es una propuesta que debería también de tenerse en cuenta en ese sentido, sobre todo para responsabilizarnos todos también de esos servicios públicos que son imprescindibles y que se garantizan con recursos. Por eso la insistencia de este sindicato de abordar, si no tengo ingresos yo no puedo hablar de fantasías. No puedo, porque con los recursos propios no se llega, y más si hacemos, porque aquí no hay ¿cómo decir? Infierno fiscal, no, de verdad, infierno no, aquí no hay infierno. Aquí lo que no queremos tampoco es que haya esos paraísos, que es mal llamados paraísos, porque son situaciones fraudulentas, donde, bueno, se atiende un modelo que desde este sindicato, por supuesto, no vamos a ir posiblemente a esas declaraciones, que agradezco que me lo recuerda, del 2017, Digo, ¿qué diría yo entonces? Pues nada, que no esté diciendo ahora mismo, ¿no? Queremos una mejor sociedad y es verdad que las políticas de derecha, y eso son datos objetivos, que lo podemos ver, reforma laboral, a ver, ¿a quién perjudicó? ¿A la clase trabajadora? Se nos perjudicó con establecer convenios que tenían más prevalencia los de empresa que los estatales, cuando en la empresa sabíamos cómo se negociaba, y en sectores tan feminizados como la dependencia. Aquí en Extremadura lo sufrimos. Y eso claro que no nos gusta, no nos gusta. Queremos que el gobierno que haya sea progresista y que mire por los trabajadores y nuestras relaciones laborales, ¿eh? Que tiene que haber una protección porque somos la parte más desprotegida. El empresario tenía su fortaleza y además muchos regalos fiscales y mucha plebenda por parte de los diferentes gobiernos. Y están ahí, los trabajadores a veces somos la parte más floja y por eso necesitamos también que se nos proteja con leyes. Leyes como la Ley de Igualdad, leyes como la posibilidad de que haya planes de igualdad en los centros de trabajo, que podamos ver dónde está la discriminación y podamos atajarla. O la subida del salario mínimo, que nos dignifica, y más en nuestra región, con más de 80.000 trabajadores y trabajadoras que se han visto beneficiados por ello. Y eso iba a ser la hecatombe, iba a caer. Y en cambio estamos viendo que estamos creciendo. Estamos creciendo económicamente, estamos creciendo en empleo.
O también la subida de las pensiones, el cambio del sistema. Había un sistema, y es verdad, me lo ha anunciado, pues te lo tengo que decir, ¿no? Se lo tengo que decir. ¿Qué es lo que se hizo? Factor de sostenibilidad. Los que estáis aquí posiblemente pues tendríais unas pensiones súper bajas por vuestras edades. Y la gente que está en este momento, pues la subida no sería la que marca el IPC, sino precisamente el 0,5. O sea, ¿perjudica? Pues sí. ¿Que se pueden hacer las cosas mejor? Por eso estamos, como sindicatos responsables, interviniendo en este Gobierno para poder mejorar. ¿O creemos que mejoramos cuando se llega al Gobierno y lo primero que se hace es decir, bueno, lo que conseguimos también con el anterior Gobierno, que era que aquellos grandes tenedores de vivienda, quien tuviera 5, oye, un canon, si no la sacas al parque público, porque contrae y haces que suban los alquileres? ¿Y qué se hizo? Lo primero que se hizo, derogar eso. ¿Eso nos beneficia? No, porque representamos a gente que tiene que vivir de alquiler y aquí el salario medio en Extremadura está en 1.533 euros. Págate un alquiler de 800, como piden en muchas ciudades. Es imposible vivir así. Por eso nosotros apostamos por políticas mucho más sociales y por eso estamos del lado del Gobierno para mejorar en esas políticas. Y ahí nos vais a encontrar siempre. Gobierne quien gobierne. Esté el PSOE, esté Unidas por Extremadura, estáis vosotros el Partido Popular, o esté vos, o esté quien esté. Nos vais a encontrar para sumar y para hacer una sociedad más justa. Ese es el trabajo de este sindicato, mejorar las condiciones de la vida en el centro de trabajo y en la sociedad. A eso nos comprometemos. Y mirar, cuando hacía referencia a las políticas de lo que exigíamos del ferrocarril, mira, de verdad, yo creo que la ciudadanía somos mayores, somos responsables y sabemos de dónde partíamos. Y es verdad que hicimos algo que fue referencia en muchas comunidades autónomas. A nosotros, como organización sindical, muchos compañeros nos decían, compañeras, oye, ole ahí, que habéis conseguido ese pacto por el ferrocarril, aunar a las diferentes tendencias políticas, partidos, asociaciones, todo el mundo con un objetivo único, mejorar, hablábamos del tren digno, recordamos, tren digno. Oye, yo creo que de donde partíamos, donde no había ni un solo metro de electrificación, donde teníamos hasta las vías eran de madera, decir que estamos igual, creo que nos engañamos. ¿Que deberíamos seguir apostando por ese pacto o otro similar, que consigamos las infraestructuras que esta región merece? Sí, y ahí va a seguir sumando comisiones, con quien quiera sumar, con este Gobierno, con los partidos que formáis parte de la Asamblea y con toda la ciudadanía, porque tenemos que seguir mejorando y tenemos que presionar al Gobierno, esté quien esté. Y es verdad que ha habido aporte y es verdad que ha habido avance, pero no son suficientes y comisiones apostamos por la Ruta a La Plata, apostamos por lo que pactamos en aquel momento, que la electrificación, mejorar, en definitiva, que tengamos los mismos medios que tienen el resto de comunidades autónomas en materia de ferrocarril, y esa apuesta la seguimos haciendo. Y aprovechamos para lanzar esa, no quiero llamar invitación, pero sí esa reflexión conjunta de que todos los que estáis aquí, que os han votado la ciudadanía, la responsabilidad de trabajar juntos en un objetivo común, no solo la financiación autonómica, que os honra. Y lo dije al principio, y creo que es fundamental que de esta experiencia, desde el máximo de los respetos, con las diferencias también se pueden, porque como sindicato estamos muy acostumbrados a tener unas propuestas determinadas cuando vamos a negociar los convenios colectivos, y del 100 que pedimos no venimos con el 50, pero el empresario se va con otros 50. Por eso digo, en las negociaciones nunca se gana, pero tampoco se pierde, y ese es el esfuerzo que os vamos a pedir. De verdad, como sindicato más representativo también, como comisiones obreras que somos, pues evidentemente esa responsabilidad de poder llegar a un acuerdo, un modelo que nos beneficie a todos, sin olvidar que hay más gente, que Extremadura no está sola, que estamos dentro de un país y también hay necesidades. Y de verdad que hay que hacer más inversión pública, lo estamos demandando, y digo, a este Gobierno y al que pueda venir o al que siga estando. Esa es una responsabilidad que no lo vamos a dejar. Y por otro lado, bueno, pues yo creo que os he contestado prácticamente a todo lo que decía la representante del Partido Socialista. Evidentemente, creemos que es el camino, evidentemente, de hablar de esa fiscalidad que es necesaria, de los planteamientos que se han hecho de la diferencia, que es verdad que ya lo de la población ajustada hay algunos elementos que, bueno, que tienen en cuenta ciertas cuestiones, pero ahí está el mundo de los expertos que habrán traído ya más consideraciones a decir si se puede ajustar aquí o no, o dejémoslo como está y vamos a intentar que otros fondos que permitan esa mayor solidaridad o esa integración más en lo que son las políticas públicas de todas las comunidades las podamos tener. Y, en definitiva, yo aprovecho que tengo la palabra para decir, en vuestras responsabilidades, de verdad, hablamos de que hay más recaudación. También Madrid dice que tiene más recaudación. Claro que hay recaudación. ¿Pero por qué hay recaudación? Porque hay más empleo, claro. Hay más IRPF, 50%, ha incrementado, obviamente, pero ¿sabéis que renunciamos el año pasado casi a 70 millones, que sumado a los 26 de ahora estamos hablando de 96 millones que se van a dejar de recaudar con estos nuevos presupuestos? ¿Cómo estaríamos si podemos recaudar, o las comunidades como Madrid,
con la recaudación que tienen, si fuesen capaces de realmente al compromiso que ya nos obligamos, porque cuando participamos en ese fondo de suficiencia para garantizar los servicios públicos fundamentales, se nos obliga al 75% de los tributos que nominalmente tenemos, los normativos. Y aquí no llegamos al normativo porque regalamos. Entonces yo creo también esa reflexión es necesaria, que podemos avanzar sin hacer políticas que beneficien a una minoría, sino recaudar todo lo que se pueda, a que más tenga, que más aporte, y realmente, bueno, pues hacer de nuestra región un mundo mucho más saludable y con mayor estado de bienestar, reforzando la educación, la sanidad, la dependencia, la vivienda, políticas de vivienda que faciliten que la gente no se ahogue por tener que pagar un alquiler de piso. De verdad que esto no puede ser un negocio. Sí, a lo mejor para otras grandes multinacionales, pero para la ciudadanía eso no nos beneficia. Entonces, de verdad, política que para eso creo que está, y permitírmelo, me lo voy a permitir porque es la primera vez que bueno, en esta nueva legislatura podemos intervenir, y como tengo la palabra, desde el máximo los respeto. La ciudadanía os necesita, pero sobre todo para repartir mejor los ingresos, para más distribución de la riqueza, porque para eso estamos también. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señora Chacón, por su intervención y por también todos los datos y todas las cuestiones que nos ha planteado esta mañana aquí, también por esa apelación que ha hecho al diálogo y al consenso y a la concordia. Yo creo que esta es una comisión que está trabajando bajo los parámetros de esa concordia hasta el momento, y esperemos que así sea también hasta el final, hasta finalizar los trabajos de dicha comisión. Pues muchas gracias. Muchas gracias por su intervención y buenas tardes. Y recordarle a los miembros de la comisión que este